están participando en este webinar. Les damos la bienvenida a la actividad que tiene como nombre Opciones de financiamiento para apoyar la transición climática en las industrias de cemento y siderurgia, y que está organizado por el proyecto Global Carbon Market del programa 4E de la GIZ en conjunto con el Ministerio de Energía. Mi nombre es Isabela Villanueva, soy asesora técnica de este proyecto y les quiero dejar un par de indicaciones previo a que comencemos. Lo primero, les informamos a todas y todos que este webinar está siendo grabado. Además, les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos apagados y que también, por favor, para poder favorecer la conexión de quienes van a presentar, les pedimos que apaguen sus cámaras cuando comencemos. Finalmente, les pedimos que llenen la lista de asistencia que vamos a enviar por el chat y que también acá en el espacio del chat pueden ir dejando sus preguntas para que luego las dirijamos a los expositores. Dicho esto, doy paso a Juan Pedro Charles, jefe de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Energía, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, Juan Pedro. Muchas gracias, Isabela. Buenos días a todos, a todas, en nombre del Ministerio de Energía y de la GIZ. Sumarme a las palabras de bienvenida a este seminario. El estudio que le dio el título a este evento es un tercer estudio en que nos está apoyando la GIZ desde hace bastante tiempo, y Isabela lo dijo, el proyecto Global Carbon Market, y se suma a un interés que ha tenido el Ministerio y la GIZ por empezar a ver cómo apoyamos a aquella industria que podría ser un poco más, quizás más impactada, más vulnerable a la transición climática, a los instrumentos de precio al carbono, y ver cómo los podemos acompañar en el proceso. El primer estudio que se hizo fue un estudio sobre necesidades tecnológicas para esta transición baja en carbono. El segundo estudio fue básicamente enseguidilla una suerte de hoja de ruta en que se apoya a la industria del cemento y a la industria siderúrgica para ver cómo se podía empezar a materializar, ¿no es cierto?, ciertas acciones para, como lo dije al principio, para poder apoyar a esta industria a la transición baja en carbono. Y este estudio viene a finalizar este set de trabajo de la GIZ y tiene que ver con finalmente cómo podemos empezar a buscar las opciones de financiamiento para apoyar tecnologías nuevas en estas industrias. Y lo interesante de esto también es que no solo este análisis por motivos prácticos se aplicó en la industria finalmente de cemento y siderurgia, pero también es posible iniciar un análisis similar en otros sectores. Muy breve, y con esto termino. El tema de financiamiento climático es un tema bien complejo que no ha tenido solución todavía, al menos en el contexto de la Convención de Cambio Climático del Acuerdo de París. No todos ustedes quizás tienen la historia, pero por ahí por el año 2009 se aprobó en una etapa previa al Acuerdo de París, se aprobó un financiamiento, un compromiso de los países desarrollados de empezar a proveer 100 billones de dólares anuales a partir del 2020. Es una cantidad importante, pero a la fecha no es que esto no se haya cumplido, pero no a cabalidad, y es un tema que ha sido muy complejo. Y diría yo que fue un tema en la COP25 en Madrid, eh, que fue una de las barreras, no todas las barreras, para poder cerrar el famoso artículo 6, que también es una fuente de financiamiento, sobre todo para la mitigación y en parte para adaptación. Entonces, el estudio este es interesante porque trató de buscar no solamente financiamiento a través del mercado del carbono, sino que a través de qué otro tipo de instrumentos se puede, en buen chileno, echar mano para apoyar en esta transición. Así que, sin más, los dejo con la GIZ, con Isabela, con Mariela, para manejar la agenda. Así que muchísimas gracias por estar presentes. Muchas gracias, Juan Pedro. A continuación, entonces, dejamos con ustedes a Ricardo Pareja, quien es líder de innovación de la Federación Interamericana de Cemento, FICEM, y del Instituto del Cemento y del Hormigón, IT, que nos presentará un paneo general del desarrollo bajo en carbono en la industria del cemento. Ricardo, voy a dejar de compartir, así tú puedes compartir pantalla. Ok. Por favor, me confirma que me escucha y que se está viendo mi pantalla. Te escuchamos. Un poco lejos. Un poco lejos, me acerco. ¿Y ahora? Ahí parece un poco mejor.
¿Y se ve la presentación? Y la presentación está cargando porque hasta ahora está en negro. Ah, Ricardo, vemos tu presentación, pero no en modo como presentación o en modo pantalla completa. pero dame un segundo, por favor, deja volver a compartir. Sí, Y acá sí, yo creo. Ahora sí. a ver, Está sí, cargada. Ahí sí. Parece que estamos peleando con la internet hasta ahora. Bueno, a ver, ¿me confirman que se ve el mapa de Latinoamérica? Sí, súper bien, Ricardo. Listo, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas y a todos. En estos breves 5 minutos, simplemente contarles que en mi rol de FICEM me está tocando coordinar los esfuerzos de la industria del cemento en América Latina. Como ven en el mapa, esas son todas las plantas de cemento que existen en la región. Casi 260 plantas producen cemento que llega a un volumen nominal de 275 millones de toneladas cada año, y donde Chile participa con 10 plantas de estas 260 y con una producción cercana a los 5 millones. O sea, es una industria que, a diferencia de otras industrias, es muy masiva en todo el mundo. La producción mundial de cemento alcanza las 6.000 millones de toneladas de cemento, así que somos un actor, si somos relevantes, somos un actor relevante en América Latina, pero no muy lejos de los países más desarrollados, que gran parte de su desarrollo lo han logrado gracias a haber generado altos volúmenes de producción de cemento en el siglo pasado. Esta lámina solamente como referencia que ya tenemos 11 hojas de ruta en América Latina hacia una economía baja en carbono, de las cuales 10 la ha liderado oficial, y en las cuales también participa, y de hecho fue la primera en ser publicada, la hoja de ruta de Chile, que nos ha dado un diagnóstico y un diseño de cómo debemos enfrentar estos nuevos desafíos. Pero en tiempos cambiantes como los que estamos viviendo, hemos visto iniciativas a nivel mundial durante estos últimos 12 meses, como Inglaterra, Europa, la Agencia Internacional de Energía, incluso anecdóticamente, el día después que es confirmado Biden de presidente, la industria del cemento de Estados Unidos y también Alemania, que han declarado la necesidad de redoblar los esfuerzos, tal como se está planteando por los científicos, y ya no solo tener una ruta de 2DS, o sea, de cumplir con los objetivos de la COP21 originales, sino que ya empezar a evaluar la carbono neutralidad como el camino cierto que vamos a tener que abrazar, porque así lo demandan las necesidades. Entonces, estamos recién, y si pueden ver acá, la Agencia Internacional de Energía publica su hoja de ruta en 2018, y a 2 años de ser publicada ya el desafío tiene que ser duplicado. Ya cuando había sido publicado este desafío, la industria del cemento entendía que no teníamos toda la tecnología clara que íbamos a requerir para lograr estos cumplimientos de estas metas, y además que el financiamiento era algo relevante para lograrlo. Sobre todo cuando el cemento es un insumo, y yo creo que al igual que el acero, que se requiere para desarrollar países o para darle adaptación al cambio climático a los países. Es cosa de pensar todos los usos que se le da al cemento. Vean solamente la foto que tiene Inglaterra en su portada, y esa es una foto que se podría dar en Chile. O sea, la necesidad de proteger las costas de eventos climáticos extremos que estamos viviendo, o eventos naturales como los tsunamis, la necesidad de contar con agua potable en países como Chile, que tienen eventos críticos de sequía, hacen que el cemento sea necesario. Entonces no es lo mismo una hoja de ruta de descarbonización en la energía eléctrica, donde existe una tecnología de reemplazo que puede desplazar el uso de combustibles convencionales, que hacerla en el cemento, donde la eliminación del producto no es la solución. O sea, hoy día hemos visto la crisis de los campamentos en Santiago, y eso requiere nuevas viviendas. Hemos visto o hemos corrido el telón, como se ha dicho, de las debilidades, de la vulnerabilidad social de Chile, y si ustedes piensan en la demanda de camas que tenemos hoy día, eso requiere de más hospitales que son hechos en cemento y en hormigón. Entonces, es cosa de ponerse a pensar lo que se requiere para ser un país seguro, desarrollado y además adaptado al cambio climático. Incluso la energía eólica se construye en base a hormigón. Entonces, prácticamente países desarrollados, países en vía de desarrollo requieren este producto. Entonces, ¿cómo tenemos este producto sin afectar su disponibilidad, sin encarecer el costo de la vivienda o el costo de la infraestructura, pero cumpliendo las medidas? Creemos que y de hecho cada una de estas hojas de ruta en su hoja final lo dice: necesitamos de investigación, necesitamos de innovación, pero también necesitamos de financiamiento. Y creo que este proyecto que van a presentar hoy día va en esa línea.
Aquí están simplemente las trayectorias que nosotros hemos seguido hacia el 2DS y que las vamos a tener que desafiar. Así que lo que ya sabíamos hace 2 años atrás en nuestra hoja de ruta, que teníamos que conseguirlo con investigación porque no sabemos cómo llegar exactamente a esta meta al 2030, hoy día yo creo que se va a tener que redoblar ese esfuerzo porque los niveles de intensidad de emisión al 2030 van a ser desafiados, yo creo, durante este año. Incluso la industria chilena ya está investigando cómo enfrentar este nuevo desafío y la investigación, pero también el financiamiento van a ser clave en este tema. Solo para terminar, contarles que Chile, en su hoja de ruta publicada en 2019, es un país que es bajo en emisiones de carbono en la producción de cemento. De hecho, si ustedes miran, estamos casi al lado de Alemania, un país que ocupa energías renovables, un país que en su materia de energía para los combustibles alternativos el 80% o casi el 60%, perdón, es en base a derivados de residuos. Austria, sí, el 80% la energía la tiene de los residuos y ha hecho una transformación que se ha podido realizar en países desarrollados, pero Chile no está tan lejos de esa realidad. O sea, hoy día partimos con una industria en una base bastante responsable, pero como les mostraba, el desafío va a estar mucho más abajo del valor que tenemos hoy día, y yo creo que la investigación y el desarrollo son necesarios. ¿Por qué son necesarios? Porque en esta industria, por ejemplo, a diferencia de la aviación, donde tú lo que puedes generar es un modelo de offset para neutralizar tu huella de carbono, y ese costo se lo puedes traspasar al cliente, porque entendamos que andar en un avión es un lujo. En el caso del cemento no es así, porque cuando tú quieres agua potable, cuando tú quieres vivienda digna, quieres hospitales, no puedes traspasar ese costo a la sociedad. Entonces, la innovación y el financiamiento es crítico para que tengamos el producto que necesitamos, pero a la vez sin encarecer los costos de vida de nosotros. Así que del planeta y de nuestro país en particular en este caso. Así que muy agradecido de haber podido participar en este estudio. Creemos que esta es una piedra inicial de algo que necesitamos desarrollar, y como ven, como industria tenemos una agenda clara, una agenda desafiante, pero que sin duda con un nivel de certidumbre alta, y que es lo que nos gustaría empezar a cerrar en estos tiempos. Así que muchas gracias, Mariela, no sé si algo más. Muchas gracias, Ricardo. Y de la misma manera dejamos entonces para conocer el escenario bajo en carbono, esta vez de la industria del acero. Nos está acompañando Filipo Bustos, quien es gerente de finanzas y gestión de CAP Acero. Filipo, bienvenido y muchas gracias. Súper. Creo que no te escuchamos, estás en mute. Ahí sí. Ya. Hola, buenos días a todos y a todas. Estamos acá felices de participar de este webinar. La idea es revisar un poquito cómo lo hemos ido acompañando a la GIS en hacer estos estudios. Primero, bueno, un poco referencia respecto a nosotros. Claramente somos una industria siderúrgica, productoras de acero, acá ubicada en la zona de Talcahuano. Somos, como se ve ahí, digamos, en el mapa, una parte relevante de la comuna de Talcahuano. Interactuamos básicamente con toda la comunidad, y eso nos hace tener una cierta mayor responsabilidad sobre las acciones que hacemos sobre el resto de la comunidad. Básicamente esta industria fue creada el año 1950. Si ustedes ven ahí las fotografías, aparece el presidente González Videla el año 1950. O sea, es una industria longeva, si podemos ponerlo de esa manera, que a su vez dentro del proyecto estatal, público, privado, que en ese momento se desarrolló, incluso al alero de esta industria creció la industria cementera, ¿no? Fuimos parte un poco de la creación de la industria cementera en esos años, al aportar, digamos, subproductos que la industria siderúrgica genera. Entonces, haciendo referencia a Ricardo, la verdad que la industria siderúrgica y cementera han sido históricamente hermanas en compartir no solamente la construcción, sino que también, digamos, en la fabricación del propio cemento. Nosotros la verdad que hemos hecho esfuerzos tremendos en el último tiempo por mejorar, digamos, nuestros estándares. Si bien ya lo comentaba, somos una industria longeva, por lo tanto tenemos tecnologías que seguramente llevan varios años funcionando,
pero ahí quiero hacer una referencia. Por ejemplo, nuestro proceso, prácticamente el 75% de la industria siderúrgica mundial tiene básicamente el mismo proceso nuestro. A pesar de los 70 años que nos recorre de historia, la tecnología no ha variado en los últimos 70 años. Y aún así nosotros hemos logrado, digamos, tal como se menciona ahí, mejoras importantes en el proceso, ya sea de eficiencia energética, de mejoras, digamos, en términos ambientales, y eso lo hemos logrado un poco con el esfuerzo propio. Pero para lograr la ruta hacia la descarbonización, no basta solamente con un esfuerzo individual que uno puede hacer como industria, ya que hoy día la industria siderúrgica aproximadamente impacta a nivel mundial entre un 7 a 8% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Esa es una cifra tremenda. Si después de la industria de energía, de generación de energía, seguramente la industria siderúrgica es la segunda componente, digamos, de impacto en CO2. Por lo tanto, se estimaba solamente en Europa poder pasar, digamos, a un estatus, digamos, de industria verde, implicaba más de centenas, digamos, de miles de millones de dólares. Por lo tanto, es un esfuerzo que individualmente una siderúrgica es difícil, complejo de llevar a cabo. Solo como referencia a partir del trabajo que hemos estado haciendo con GIS y con otras empresas de levantamiento, digamos, de fuga de carbono, uno puede decir, bueno, pero es que en Chile, la verdad, y comparto ahí con Ricardo, uno no se puede desentender, digamos, de que esta industria se requiere, digamos, ya sea para el desarrollo habitacional, para el desarrollo industrial, para el desarrollo minero, etcétera. Y por lo tanto uno podría decir, bueno, pero traigamos de otra parte, digamos, este insumo. Y hoy día, como se muestra ahí, la verdad que la importación de países como China hoy día, que es el mayor productor, digamos, a nivel mundial de acero, implica entre 20 a 30%, digamos, de mayor emisiones de CO2, básicamente porque no solamente China tiene un mayor componente hoy día de carbono, sino que adicionalmente hay que movilizar grandes flujos de materias primas vía transporte marítimo, mineral de hierro, carbón, etcétera. Y a su vez la importación en sí implica también un movimiento marítimo importante, que también impacta en los valores que ahí les menciono. Entonces, hay que tener ojo cuando uno dice, bueno, pero eliminemos esta industria y cerremos los ojos a las importaciones que efectivamente tienen incluso un impacto mayor que la industria local. Entonces, es esencial, digamos, en esa vía, digamos, lograr el apoyo, el financiamiento, y eso una industria que en los últimos años también ha sido, digamos, bastante golpeada, así como el cemento, por las importaciones, requiere de un esfuerzo más allá, digamos, de lo que uno puede hacer privadamente. Acá está, digamos, solo un dato básico, digamos, solamente el hecho de que nosotros a partir de este año ya tengamos casi el 100%, digamos, de la energía, suministro eléctrico con energías renovables, digamos, nos permite una reducción de 180.000 toneladas de CO2 al año. Eso son cifras bastante significativas y cualquiera industria seguramente lo que diría, digamos, como impacto, pero la verdad que sigue siendo un esfuerzo todavía acotado que requerimos, digamos, cubrir en extenso o con mayor potencia en los próximos años. Y es por eso que hoy día ya estamos encaminados con
con asesorías internacionales, con ingeniería, digamos, de afuera, para generar esta ruta de descarbonización, tal como hemos estado publicando, digamos, en las últimas semanas en la prensa. Pero una vez diseñada esa hoja de ruta que no va a ser fácil, requerimos efectivamente un apoyo, un financiamiento, digamos, no solamente a lo mejor de la banca, sino que ahora, como nos van a exponer en este webinar, hay otras instancias y seguramente vamos a ver todas estas instancias para ver de qué manera podemos financiar esta ruta. Lo esencial, como les decía yo, esta industria que de repente uno puede decir, la verdad que no me gustaría tenerla en el patio trasero. Lamentablemente, las importaciones de estos productos que van a seguir siendo esenciales son absolutamente necesarias. Y las importaciones, lamentablemente, en este caso, generan un mayor impacto de CO2 a nivel global. Así que hay que tener mucho ojo en eso y por eso que agradecer, digamos, este webinar para poder conocer más en detalle, digamos, cómo podemos lograr ese gran paso hacia la descarbonización tanto de la industria siderúrgica como cementera. Muchas gracias. Muchas gracias, Filipo. Ahí hay un rebote de audio. No, ahí estamos, súper. Muchas gracias entonces, Filipo. También gracias de nuevo a Ricardo. Muy interesantes sus presentaciones y sin duda también los desafíos de ambos sectores. Antes de pasar a la siguiente sección, les quisiera recordar a todas las y los asistentes que por favor en el chat van a encontrar un link para registrar su asistencia. Les pedimos encarecidamente que la puedan llenar. Eso es necesario para nuestros registros internos. Muchísimas gracias. Entonces, a continuación, le doy el paso a Jaime Parada, quien es gerente general de Deuman, consultora que lideró el estudio que vamos a presentar a continuación, que tiene como título Análisis de instrumentos financieros que permitan acelerar la transferencia tecnológica baja en carbono para industrias con riesgo de transición climática, y que a continuación nos va a presentar. Muchas gracias, Jaime. Ya puedes compartir. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero dar las gracias tanto a GIZ como al Ministerio de Energía por darnos la oportunidad de hacer la presentación de este estudio que ya se finalizó hace un tiempo, en realidad, fue el año pasado, y a fines del año pasado, y que han hecho un esfuerzo importante para poder organizar este webinar, ¿ya? El título del estudio es Análisis de instrumentos financieros que permiten acelerar la transferencia tecnológica baja en carbono para industrias con riesgo en transición climática. Bueno, el contenido de la presentación, en primer lugar vamos a ver el objetivo del estudio. En segundo lugar, vamos a hacer una introducción al financiamiento climático que, como se señalaba anteriormente, va más allá de lo que se puede conseguir a través de, por ejemplo, el Fondo Verde del Clima o, en particular, a través del financiamiento convencional o de otros que se obtenía antes con el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Después vamos a analizar, en tercer lugar, los mercados de carbono en Chile. Vamos a ver también los instrumentos financieros para la transición climática en nuestro país. En quinto lugar, vamos a ver opciones de financiamiento para las industrias del acero y el cemento. Y finalmente, vamos a ver conclusiones y recomendaciones. Bueno, el objetivo del estudio es diseñar un concepto que analice e identifique los instrumentos de financiamiento disponibles más apropiados para el fomento de inversiones en el recambio tecnológico necesario para una transición baja en carbono en industrias con mayores riesgos de transición climática, ¿no? Tomando como casos pioneros la industria del cemento y la siderúrgica. Aquí, en primer lugar, vamos a ver una introducción del financiamiento climático
y qué cosas están pasando en el mundo acerca de este financiamiento, que de hecho se ha hecho en América Latina. Nosotros, por ejemplo, con la Corporación Andina de Fomento y con el Banco de Desarrollo de América Latina, estamos trabajando en 7 países para dar financiamiento verde directamente a través de estos 2 bancos de desarrollo a la banca de primer piso. En este caso, Chile no está participando de esa iniciativa. Pero para efectos de la información acerca del financiamiento climático, aquí hay digamos, una figura donde se establece que en los años 2017 y 2018, en media, se ha dispuesto de un flujo total promedio de financiamiento climático de 574 mil millones de dólares, ¿ya? O 574 billones americanos, digamos, que no es lo que señalaba Juan Pedro Seale a lo que se habían comprometido los países desarrollados, pero sí ya podemos ver que hay recursos sustantivos, ¿no? Entonces, en el gráfico se muestra que el destino, digamos, del financiamiento, en más del 90%, va a proyectos de mitigación del cambio climático. Va muy poco todavía a adaptación. Principalmente va a proyectos de mitigación, donde una buena parte se va a energías renovables no convencionales y otra parte menor, estamos hablando de 136 mil millones de dólares, se va a transporte bajo en carbono, ¿no? Y de particular relevancia en estos años se está yendo mucho a lo que es transporte eléctrico, ¿ya? Entonces, este financiamiento apunta a apoyar la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, como lo señalé, y son recursos financieros que vienen de fuentes públicas, privadas y otros tipos alternativos, y que son nuevos y adicionales, y que no han sido comprometidos anteriormente. Bueno, acá lo que tenemos es que hay ciertos mitos y verdades sobre el cambio climático y el financiamiento climático en Chile, ¿ya? En primer lugar, a nivel nacional, mediante este estudio, digamos, realizado, identificamos una serie de mitos, ¿ya?, que precisamos aclarar y que pueden convertirse en barreras al financiamiento verde. Bueno, el primer mito, ¿ya? En Chile hay oportunidades, pero únicamente en el ámbito de las energías renovables. ¿Qué pasa en realidad? Se están generando nuevos mercados y líneas de financiamiento en múltiples sectores como la movilidad sostenible, la economía circular, eficiencia energética, entre otros, además de las energías renovables. ¿Por qué en Chile, ya, a diferencia de otros países latinoamericanos, se ha dado ya, desde la banca de primer piso, el financiamiento a proyectos? Esto fue básicamente porque Chile inició, digamos, hizo una planificación energética, digamos, en el tiempo del ministro Pacheco, donde se pensó el programa de Energía 2050 y se le dio gran fuerza en todo tipo de orden de cosas, incluso en el tema regulatorio, etcétera, a las energías renovables no convencionales que hoy día nos han convertido en un país donde la solar, la eólica, están participando dentro de la matriz eléctrica de manera sustantiva. Es importante, yo creo que todos han visto, los que estamos en el mundo de la energía en Chile, que prácticamente hemos llegado incluso a tener en algunos meses que el 25% de la energía inyectada a la red eléctrica chilena ha venido de energías renovables no convencionales. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, lo que es la movilidad sostenible o el transporte eléctrico, todavía tienen cierta dificultad, a pesar que ya, por ejemplo, en Transantiago se han producido y se está viendo ya financiamiento bancario para los proyectos de Transantiago, los proyectos de buses eléctricos en Transantiago, ¿ya? Otro mito, solo las economías
desarrolladas ejecutan proyectos verdes porque tienen apoyo de sus gobiernos. ¿Qué pasa en realidad? Chile también ha destinado un presupuesto importante para el financiamiento climático y también está viabilizando los flujos monetarios a partir de alianzas locales, nacionales e internacionales. De hecho, el Banco Estado, por ejemplo, o la Corfo están con créditos verdes y algunos bancos comerciales también, que lo están comenzando a desarrollar a partir de la experiencia que desarrollaron ya algunos bancos con el financiamiento de proyectos de energías renovables no convencionales. El tercer mito, los bancos no invierten en proyectos verdes porque no les parecen atractivos. ¿Qué pasa en realidad? Nosotros hicimos un análisis de la mayor parte de los bancos y cómo estaban, y efectivamente hay muchos que todavía no estaban con un esfuerzo importante en materia de financiamiento verde, ¿ya? Y básicamente no invierten en proyectos verdes porque no poseen una metodología implementada para el análisis de riesgos y porque aún existe un grado elevado de desconocimiento. En realidad esto lo hemos detectado no solo acá en Chile, sino que en este trabajo que estamos haciendo con otros bancos de primer piso, que todos los bancos, incluidos los chilenos, tienen cartera de proyectos, que en el lenguaje financiero nosotros le llamamos, son cartera oculta de proyectos. Muchas veces a los bancos les llegan proyectos verdes, no solo de energías renovables, yo qué sé, digamos, por ejemplo, economía circular, algunos proyectos de eficiencia energética, proyectos, por ejemplo, que hemos detectado que son estas patinetas eléctricas, etcétera, que podrían acceder a financiamiento verde, pero que simplemente los bancos no lo saben. Entonces, aquí se requiere hacer un esfuerzo notable para que los funcionarios de los bancos, de la banca privada de primer piso, efectivamente puedan, digamos, acceder a estos conocimientos y que esto no se constituya en una barrera, que el desconocimiento no se constituya en una barrera. Otro mito, las instituciones financieras no están interesadas en desarrollar productos aplicables a proyectos verdes. ¿Qué pasa en realidad? Actualmente, diferentes bancos del país vienen desarrollando líneas de financiamiento verde y productos crediticios específicos, expandiendo además su portafolio de clientes. Esto lo hemos notado, particularmente en el segundo semestre del año pasado, como que comenzó cada vez con mayor fuerza la banca de primer piso, la banca comercial chilena, a incorporar estos aspectos dentro del Banco del Estado. Tenemos el Banco Santander, hay unos que están bastante más adelantados y otros más atrasados. Bueno, ahora vamos a ver el tema de los mercados de carbono en Chile. El marco legal vigente para los instrumentos de precio al carbono en Chile parte en el año 2014 con el impuesto verde, que es la ley 20.780, ¿ya? La cual entró en vigencia en el año 2017, ¿ya? Ahí se ha realizado un importante esfuerzo, claro está que ha enfrentado al principio dificultades, pero ya tenemos este impuesto al carbono en plena vigencia. Ahora en el año 2020 se estableció una modernización de la ley 20.780 mediante la ley 21.210, que ya está, pero aún se está elaborando el reglamento. Esta ley 21.210 considera el concepto de mecanismo de compensación mediante UOPSES, ¿ya? Y se introduce en la ley y existe mediante la misma la posibilidad de compensar todo o parte de las emisiones grabadas para efectos de determinar el monto del impuesto a pagar mediante la implementación de proyectos de reducción de emisiones del mismo contaminante. Como señalaba, aún no se encuentra reglamentado, pero cabe señalar que conforme la experiencia que se tuvo con el European Trade Scheme, o como se llama, Emission Trade Scheme en términos genéricos, pero que se implementó en Europa allá por el año 2012, ¿ya? Que comenzó a aprobar el European Trade Scheme y que permitió la utilización de offsets o de créditos de carbono que provenían incluso de nuestros países y de permisos de emisión. Ahí, por lo menos nosotros como empresa tuvimos la experiencia, y a mí en particular me tocó trabajar en las bolsas de carbono europeo porque teníamos y representábamos muchos CERS, y le daba bastante más flexibilidad al cumplimiento que se establecía a las empresas
que en el caso europeo no pagaban impuestos, pero sí tenían un límite de emisión como lo establece también la ley 20.780, ¿ya? Y a partir de ese límite de emisión en el caso europeo se pagaba una multa que era de 100 euros, pero ellos tenían la posibilidad de compensar tanto con permisos de emisión transable europeos o con CERS que provenían de nuestros países. Y eso hasta ahora opera, les ha permitido cumplir sus metas. Hubo un problema que se cae todo el sistema allá por el año 2011 debido a la crisis de Lehman Brothers, y por eso después ya no, los CERS se desvalorizaron completamente. Bueno, aquí, digamos, tenemos el tema de los instrumentos financieros, ¿ya?, para la transición climática. Entonces, lo que aquí hicimos a nivel nacional, mediante el estudio realizado, identificamos por lo menos una serie de fuentes e instrumentos según el tamaño de la empresa. Por ejemplo, tenemos, por un lado, para la empresa corporativa, los actores más relevantes que hemos detectado a través del estudio son el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, ¿no es cierto?, el Banco Santander, el GCM, el Joint Credit Mechanism. También tienen préstamos verdes o garantías, etcétera, o créditos verdes, el Banco de Desarrollo Alemán, la KfW, el Green Climate Fund, digamos, el MIGA, que es un organismo multilateral de garantía de inversiones, y que es bien interesante porque también da garantía contra riesgos políticos o pérdida ocasionada por riesgos no comerciales. O sea, por ejemplo, este MIGA es interesante porque podría dar una garantía por riesgos no comerciales, por ejemplo, como el COVID, ¿ya? Entonces, es interesante ese también. Y también tenemos al BID Invest, ¿ya? Después, en el caso de las empresas grandes, también tenemos el MIGA, tenemos las bancas de primer piso, el Banco de Desarrollo de América Latina y la KfW, el Banco de Desarrollo Alemán. ¿Y qué instrumentos se pueden usar? Son los bonos verdes y los créditos verdes. Básicamente, para los bonos verdes, acá en Chile, por lo menos, solo se podía acceder a la emisión de bonos verdes las empresas corporativas, como por ejemplo lo que hizo Aguas Andinas al financiar precisamente esas piscinas que están en la precordillera, que ante las lluvias enormes que tuvimos ahora acá en la región metropolitana en el mes de febrero, que casi nos provocan los cortes de agua, pero todo el financiamiento de esas piscinas que evitaron los cortes, que retuvieron el barro y las piedras, fueron financiadas por Aguas Andinas con una emisión de bonos verdes. Y es de los pocos bonos verdes que se han emitido para la adaptación al cambio climático, porque en realidad eso precisamente se financió, es un proyecto de adaptación, y precisamente pasó esa lluvia rarísima ahora en febrero, los que estábamos aquí en febrero, realmente nos sorprendió la cantidad de agua caída. Bueno, y finalmente, la pequeña y mediana empresa tiene a Corfo, a bancas de primer piso, en particular aquí el Banco Estado, por ejemplo, y donde también se ven créditos verdes, préstamos y garantía. Aquí no hay acceso a bonos verdes, ¿ya? Ahora, después vamos a presentar un estudio de caso de los bonos verdes para empresas que también podrían clasificar de grandes, digamos, que es súper interesante porque la CAF es la que agrega, o sea, puede agregar varios bonos verdes digamos, es un agregador de bonos verdes y los puede después emitir en distintas bolsas de valores en los países en los que está operando. Después tenemos fuentes e instrumentos según la etapa del proyecto, ¿ya? Entonces, en la etapa de diseño y formulación, los actores más relevantes son el GCM, el Joint Credit Mechanism, y el Green Climate Fund, donde hay subsidios y préstamos, ¿ya? Incluso para el diseño y formulación. Acá nosotros trabajamos, por ejemplo, y conseguimos a través del Green Climate Fund un
préstamo, un equity en el Fondo Verde del Clima para el proyecto Valhalla, un espejo de Tarapacá, ¿ya? Es algo lento, se demora el Green Climate Fund, pero incluso dentro del préstamo que entró como la mayor parte como equity, no es ni subsidio ni préstamo como equity, pero una parte también le añadieron para hacer estudios, ¿ya? En la fase de implementación, ¿ya?, tenemos al Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco de Desarrollo Alemán, bancos, Corfo, MIGA, y donde se dan los instrumentos pueden ser préstamos, bonos verdes, créditos verdes y garantía. Y finalmente en la fase de operación tenemos a la CAF, a la KfW, la banca de primer piso, Corfo, pueden ser préstamos, créditos verdes o subsidios. Bueno, acá tenemos los instrumentos financieros para la transición climática y tenemos aquí las consideraciones adicionales a las anteriores para el financiamiento, ¿ya? En primer lugar, tenemos fuente y tipo de instrumento financiero, que es una consideración adicional a la que estábamos viendo anteriormente. Vamos a ver también líneas de financiamiento y características del proyecto. Jaime, ¿Ya? disculpa Entonces, que te interrumpa. ¿sí? Te aviso que quedan unos 5 minutos. Ya. Entonces, aquí existen diferentes fuentes como bancas de primer piso y segundo piso y los fondos internacionales, y se puede elegir el instrumento, préstamo, crédito verde, bono verde, subsidio, garantía, etc. Existen líneas de financiamiento como energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, manejo de residuos, gestión sostenible de los recursos naturales y el uso de la tierra, y finalmente las características del proyecto, que en algunos casos dentro de las características del proyecto también se incluye que estos se alineen con las NDCs y los ODS, ¿ya? Reduce o elimina emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, promueve la resiliencia o la adaptación climática, fomenta el uso eficiente de los recursos, valora los servicios ecológicos y tiene un impacto socioambiental. Bueno, y aquí vamos a ver dos ejemplos para las industrias que estudiamos. Aquí hay una opción de financiamiento en la industria siderúrgica, de la cual nosotros identificamos que los bonos verdes eran los que mejor se adaptaban para uno de los proyectos específicos que ellos tenían. Entonces, aquí hemos establecido 3 fases para el tema de la solicitud de los bonos verdes, que ya tiene que comenzar en la fase de diseño, después en la fase de implementación y en la fase de operación, ¿ya? Los actores acá son, en celeste, la empresa siderúrgica, en azul, la empresa siderúrgica, en celeste, la entidad financiera intermediaria, es decir, el banco de primer piso. Después, en verde, tenemos al Banco de Desarrollo de América Latina, que es el que apoya la emisión de bonos verdes, y después, en rosado, los inversionistas. Entonces, en la fase de diseño, en este caso, el proponente, en la industria, un proyecto de la industria siderúrgica, el proponente tiene que hacer una conceptualización del proyecto, proponer una propuesta de proyecto, identificar los impactos sociales y ambientales, establecer un programa de manejo ambiental y social y presentar el proyecto como potencial proyecto verde a la banca de primer piso con la cual va a trabajar, ¿ya? En este caso, la banca de primer piso hace una evaluación SARA, es decir, al sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales, y aquí caben 2 posibilidades, si se aprueba o que no se aprueba. Si no se aprueba, no puede aplicar al bono verde, y si se aprueba, la empresa entonces, o el proyecto de esta empresa, tiene que presentar un diseño preliminar de la operación para los bonos, presentación del informe anual de responsabilidad social empresarial y una presentación de información sobre riesgos climáticos del proyecto, ¿ya? Entonces, una vez que presenta esas 3 cosas, se va a la banca, en este caso de primer piso, presenta el proyecto por un análisis preliminar de los riesgos ambientales y sociales por parte de la CAF, ¿ya? Aquí caben 2 posibilidades, que no se apruebe, ¿ya? Y no se puede aplicar al bono verde, y si se aprueba, entonces la empresa tiene que presentar la evaluación ambiental y social con licencias y certificaciones. Es decir, en esta etapa, el proyecto tiene que tener la resolución de calificación ambiental del Ministerio del Ambiente, ¿ya? Después tienen
la CAF define las condiciones contractuales del proyecto y elabora un informe ambiental y social, ¿ya? Entonces, en la fase de implementación, ¿ya? El proyecto, la CAF verifica que las condiciones han sido incorporadas en el contrato del crédito, ¿vale? Todas las condiciones y atributos verdes del proyecto, por cierto, que contribuye al desarrollo sustentable, y eso se respalda con la resolución de calificación ambiental, ¿ya? Entonces, una vez realizada esa verificación, se aprueba o no. Si no se aprueba, el proyecto no puede aplicar al bono verde, pero si se aprueba, el proyecto pasa a evaluación para ser calificado como proyecto verde, ¿ya? Entonces, si no es seleccionado como proyecto verde, queda en el portafolio de proyectos de CAF para acceder a otro tipo de financiamiento, pero si es calificado, el proyecto pasaría a ser calificado para el programa de bonos verdes que tiene la CAF, ¿ya? Ahí cabe la posibilidad de que no sea seleccionado, pero queda en el portafolio de proyectos verdes, ¿ya? Y si es seleccionado, entonces la CAF inscribe estos bonos en la Bolsa de Valores de Santiago, donde los inversionistas de la Bolsa de Santiago compran estos bonos y de esta manera se entregan los recursos de emisión, los cuales van a la CAF y que recepciona los proyectos, los traspasa al banco de primer piso, el que a su vez entonces se lo entrega al proponente, que contaría con los recursos de bonos obtenidos a través de la emisión de bonos verdes para implementar el proyecto, ponerlo en marcha, operarlo, y se tienen que presentar monitoreos y informes. Eso está claramente establecido, que tiene que haber monitoreo, un monitoreo, reporte y verificación, ¿ya? Incluida las reducciones de emisiones de CO2. El otro caso, y con esto casi terminamos, que voy rapidito, es la que vimos para la industria del cemento, que en este caso es postular al Joint Credit Mechanism. El Joint Credit Mechanism es un mecanismo muy similar y que opera con la misma lógica y metodologías del mecanismo de desarrollo limpio, ¿ya? Entonces, como parte, también hay una fase de diseño, una implementación y una operación, y los actores son, por un lado, los participantes del proyecto, que son las empresas involucradas. Hay un secretariado técnico en color rosado, hay un comité conjunto, que en este caso, por cierto, este Joint Credit Mechanism es una sociedad entre países, o un acuerdo que se ha dado entre Japón y 3 países de América Latina, por el momento, que son México, Costa Rica y Chile. Y ya Chile está presentando algunos proyectos. Entonces, digamos, el comité conjunto en celeste está compuesto por representantes de los gobiernos de Japón y de Chile, que cumplen ciertas tareas en este flujograma que le estamos mostrando. Y finalmente hay una entidad, Third Party Entity, que en realidad es un auditor, que funcionaban exactamente igual que los auditores en el mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto. Bueno, vamos aquí. Entonces, en la fase de diseño se hace un emparejamiento de empresas afines, o sea, una empresa chilena y una empresa japonesa, ¿ya? Estas 2 empresas crean un consorcio internacional, y el cual va a aplicar al programa de financiamiento del JCM, ¿ya? Entonces ahí el secretariado, que es un secretariado técnico, hace un análisis y selección de los proyectos, ¿ya? Entonces, en este caso, una de las cosas que puede establecer este comité técnico es que se debe desarrollar una metodología específica, pero en realidad la mayoría de los proyectos que se presentan a este JCM son proyectos que utilizan las metodologías del mecanismo de desarrollo limpio, que fueron desarrolladas y aprobadas por la Junta Ejecutiva del mecanismo de desarrollo limpio, y que estaban acreditadas y respaldadas por Naciones Unidas, ¿ya? Entonces, normalmente no es
necesario o excepcionalmente, si es un proyecto muy, muy nuevo o muy particular, debiera desarrollar una metodología, pero si no es el caso, va a utilizar las metodologías que están registradas en el mecanismo de desarrollo limpio de la Junta Ejecutiva del Protocolo de Kioto. ¿Ya? Entonces, posteriormente, si no está esa metodología, ¿se aprobaría o no se aprueba? Después, si se utiliza una metodología nueva o una ya aprobada en la Junta Ejecutiva del MDL, se tiene que elaborar un Project Design Document, un documento de diseño de proyecto que están también completamente normados y elaborados. Posteriormente, una vez que ese proyecto es terminado, de acuerdo a la metodología acreditada, se tiene que validar por un auditor, ¿ya? Y una vez que es validado por ese auditor, este Project Design Document o documento de diseño de proyecto, es registrado por el comité conjunto como un proyecto que es válido para el JCM o JCM, ¿vale? Entonces, una vez que el proyecto está registrado, ¿ya? Se puede implementar, se puede implementar el proyecto, ¿ya? Y se pone en marcha y en operación. Y cuando comienza la operación, ¿ya? Desde el comienzo mismo de la operación se tiene que monitorear las reducciones de emisiones de CO2 y cada cierto tiempo se hace y se contrata, se tiene que hacerse un reporte de monitoreo que se le presenta de nuevo a un auditor que hace la verificación y la emisión del reporte, ¿vale? Una vez que el auditor acepta que las reducciones allí señaladas son reales, medibles y cuantificables, de nuevo el comité conjunto, donde están representantes del gobierno de Chile y de Japón, emite el crédito, el cual se va a destinar a cubrir hasta el 50% del monto del CAPEX, ¿ya? Entonces, las reducciones de emisiones en este caso no pasan a poder de las empresas, sino que quedan en poder de los gobiernos. Una parte para el gobierno de Chile y otra parte para el gobierno de Japón, que se pueden destinar para reducción de emisiones del gobierno japonés, por ejemplo, etc. ¿Ya? Bueno, y finalmente las conclusiones y recomendaciones: las industrias son vulnerables, son vulnerables a actuales y futuras regulaciones climáticas, por ejemplo, la ley del impuesto verde. Es imperativo acceder a financiamiento climático que viabilice una transferencia tecnológica baja en carbono. Las fuentes e instrumentos financieros aplicables dependen de diferentes condiciones inherentes a la industria y al proyecto, tipo de empresa, tipo de proyecto, y como recomendación es conveniente evaluar la tecnología que más se alinea con la meta de reducción de emisiones del sector y del país, tomando en cuenta las características de las empresas interesadas. En caso de una futura reglamentación del sistema de compensaciones y la aprobación del artículo 6 del Acuerdo de París, se recomienda una reevaluación de las tecnologías priorizadas y su correlación con el mercado de carbono chileno. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tu presentación y también, obviamente, por el estudio. Les recordamos a todas y todos los asistentes que el estudio ya está disponible y el link lo dejamos en el chat. Ahora voy a pasar a proyectar las preguntas, Jaime, que llegaron para que las puedas responder. Perfecto. Y me das un segundo, ahí se ven, ¿cierto? Sí. Ya, súper. Entonces las leo para que todos las sepamos. Sebastián pregunta, sobre el mito 2, ¿tienen una estimación del presupuesto público que se ha destinado para el financiamiento climático en base a la primera parte de tu presentación? Y Marco Díaz pregunta, ¿qué tipo de procesos deben comenzar a implementar las bancas chilenas para viabilizar el diseño y formulación de productos o líneas de financiamiento verde? Bueno, a ver, creemos que el primer paso es el fortalecimiento institucional de las bancas respecto de los temas de financiamiento climático. Esto involucra implementar metodologías que permitan evaluar de manera adecuada el perfil de estos proyectos verdes, como el análisis SAR, etc. Pero para responder en concreto la pregunta de cuánto
sí hay financiamiento, por ejemplo, financiamiento verde por parte del Banco del Estado, ¿ya? Y ahora mismo también Corfo tiene y está tramitando a través de la Banca de Desarrollo Europea también créditos verdes, pero en específico no tenemos el dato exacto, ¿ya? Se realiza desde diferentes instituciones y cada una de ellas tiene lineamientos específicos, pero no tenemos un monto exacto. A ver, vamos. Disculpa que aquí. Uy. La pregunta 2. A ver, ¿qué tipo de procesos deben comenzar a implementar las bancas chilenas para viabilizar el diseño y formulación de productos o líneas de financiamiento verde? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay ciertos bancos que, como es el Banco del Estado, el Banco Santander, Security, que ya han incorporado procesos ya para financiar proyectos verdes, en particular todos los proyectos de energías renovables no convencionales que financiaron dichos bancos, que en un principio partieron en realidad contratando asesorías específicas para evaluar los proyectos que se le estaban presentando. Pero ahora la banca chilena, en particular las que financiaron y comenzaron financiando esos proyectos, ya tiene experiencia e incluso a nivel menor, por ejemplo, como el Banco Estado, han desarrollado procedimientos estándar, proyectos estándar de menor tamaño para poder financiarlos, ¿ya? Pero hay una asimetría bastante grande. Hay instituciones financieras de primer piso que no están muy por dentro de esto, no voy a decir los nombres, y otras que están bastante adelantadas. Super, Jaime, muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas de las y los asistentes. Pareciera que no, entonces quisiera recordarles nuevamente que está disponible el estudio en la página web que Mariela publicó en el chat. De todas formas, les haremos llegar la grabación de este webinar junto a las presentaciones que hicieron Jaime, Filipo y Ricardo. Tengo una mano levantada, que no puedo ver quién es todavía. Sí, bueno, buenos días, gracias por la preciosa presentación de todos los ponentes. Tengo una consulta para Jaime. Respecto de los montos a financiar en el Joint Credit Mechanism, ¿cuál sería, digamos, el monto que se podría considerar aceptable o si ya hay definido un monto máximo? Hablamos, por ejemplo, de proyectos que pueden ser del entorno de 100 millones de dólares y sobre eso se podría conseguir el 50% del CAPEX retribuido o a través de créditos durante la fase de operación. Gracias. Hola, mira, sí, efectivamente. Bueno, primero, lo que, como está operando ahora, es un subsidio, ¿ya? Y puede cubrir entre 18 a 19 millones de dólares como subsidio, ¿ya? Entonces, estos subsidios se emiten en función de las reducciones cuantificadas y podrían cubrir hasta el 50% del CAPEX, ¿ya? Pero teniendo como límite estos 18, 19, hasta 20 millones de dólares, ¿ya? Ahora, el subsidio se registra en formas de ingreso en el flujo de caja del proyecto y se intenta recuperar, no sé si da para recuperar toda la inversión hecha inicialmente por el proyecto, porque depende del financiamiento, de la cantidad de inversión, ¿no es cierto? Pero tiene una gran ventaja, a diferencia de los que trabajamos en el mecanismo de desarrollo limpio, que se demoraba una eternidad, es que aquí este proceso de aprobación es rápido, dura 3 meses. ¿Ya? No sé si está... Muy buena, sí, muy clara la respuesta y al punto de lo que se consultaba. Muchas gracias. Ok.
Muchas gracias, Jaime. Bueno, y muchas gracias a todas y todos quienes pudieron asistir a nuestro webinar Opciones de financiamiento para apoyar la transición climática en las industrias de cemento y siderurgia. Agradecer nuevamente a nuestros expositores, Jaime, Filipo y Ricardo, también a Juan Pedro Serle, quien dio las palabras de inicio. Y con eso damos por finalizado el webinar y en nombre de la GIZ y el Ministerio de Energía les agradezco su participación y vuelvo a recordar que les haremos llegar las presentaciones, así como la grabación de este webinar. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Chao, Gracias por la Ricardo. invitación. Que vaya bien. Chao, Mariela. Chao. Chao, chao. Gracias, Mariela. Gracias, Mariela.